Hermoso San Martín de los Andes. Amo San Martín de los Andes. ¿Ya conocías? Sí, había ¿Viste venido. cuando llegás al pueblo, el paisaje típico de la Patagonia, montañas, lagos? Y típico, te digo, yo me voy para el lado cinematográfico, típico de dos tipos de películas, dos géneros. Uno de ellos, road movie, que es la road movie cuando los personajes se suben a algún medio o nada, van caminando por ruta, por pueblitos, porque la geografía acompaña internamente a lo que les pasa a los personajes. Es que me imaginaba eso, que habrá sido utilizado como escenario de muchas películas. ¿Sabes qué? ¿Viste Diarios de Motocicleta? Me encanta Diarios de Motocicleta. Esa película justamente se rodó acá. Gael García Bernal, Rodrigo de la Serna. El verdad Che, que, claro. exactamente, una dupla explosiva. La verdad que la película funcionó muy bien, le fue muy bien en festivales y ellos en la película replican este camino que hicieron ellos por Latinoamérica, frenando en algunos lugares. San Martín de los Andes es como la puerta de entrada de ese camino que recorre, bueno, desde acá hasta Villa La Angostura. La plata y la comida escasean, pero cada vez que pinta la ocasión, nos la rebuscamos para dormir y comer gratis. Hay una partecita muy copada acá cerca, arranca en San Martín de los Andes, es el Camino de los Siete Lagos, algo muy famoso, lo buscan los turistas, la gente que viene a la zona. Vos imaginate que pasaron más de 70 años. En los 50 fue Exacto, la más historia. de 70 años de ese famoso viaje en motocicleta y todavía está muy, muy latente por la zona. Dicen que el recorrido real que hizo el Che con Granados por la Patagonia y por el continente fue aproximadamente de 12.000 kilómetros, pero me contaron que es el mismo recorrido que hicieron los actores. ¿Puede ser esto? Nos plantamos en la península de Guajira, la punta de este continente grandioso. Buche lleno de vino, sendas verdes tropicales, suerte hermanita. Está buena la cerveza. Es así, es así. De hecho, la producción, cuando empezaron con el proyecto, hicieron el recorrido una vez para buscar las locaciones y después 2 veces más cuando se rodó la película. O sea, 3 veces estuvieron recorriendo estos lugares, eligiendo los spots donde iban a ser los parates para contar la historia. Una historia que es una road movie, porque no se detiene nunca. Por un lado tenés el plano de la ambientación, las locaciones, y por el otro lo interno, lo que le pasa a los personajes. Eso es road movie y lo que va pasando a medida que van pasando los minutos. Tal cual. De hecho, en la libreta
que Fuser, como le decía Granados, va escribiendo, se ven reflejadas todas las vivencias, las experiencias que el Che fue transcurriendo a lo largo del viaje, la gente que fue conociendo, los lugares que descubrió, y en cierta forma se destaca la transformación que él fue viviendo internamente y también su visión hacia el continente. Totalmente, y esto se lo llama también en el cine, para contar historias, el camino del héroe, que justamente tiene que ver con todos los movimientos internos que sufren los personajes. Además es importante tener en cuenta la moto. La moto es otro personaje que al mismo tiempo no interrumpe en la visión de las locaciones, de los lugares, y también a nivel historia la moto no se detiene nunca. Querida vieja, seguimos pegándole duro a la ruta. Aunque para serte franco, está cada vez menos poderosa la moto. Vámonos de que lo parió, carajo. ¿Está bien, Fuser? ¿Sí? Tenía marcado este lugar, quería venir porque más allá de que es la pastera, esto era un galpón del Parque Nacional Lanín, donde almacenaban el pasto para los caballos, pero acá en la película el Che y Granados pasan un momento de noche donde, por supuesto, como espectador sirve a full verlos en un momento íntimo. En la película y en la vida real. Exacto. Sí. Buenas. ¿Qué quieren? Es impresionante y te sirve para pensar en la magnitud de la figura del Che. Como decías, pasó una sola noche en 1952 y en cierta forma se volvió eterno. Vos sabés que antiguamente lo frecuentaban ilustres, músicos, artesanos que lucharon para protegerlo y para que lo podamos encontrar como está en este momento. Yo tengo una pregunta, ¿la moto está acá adentro? La moto no está acá adentro, ahora se encuentra desde hace un tiempo en Cuba, pero bueno, trataron en cierta forma de mantener toda la historia y parte de la mística en este lugar. Claro. ¿Sabés qué? Volviendo al cine, volviendo a la película, estos momentos donde nos olvidamos de la aventura y vemos a los personajes en situación privada, donde uno es testigo de lo que está pasando, suma mucho para la película, porque además esos diarios que vemos que él escribe en la peli son los que se utilizaron para poder contar la historia de la peli. Entonces, la verdad que es importante siempre en las películas tener estos momentos de intimidad para entender la personalidad más allá de cómo él se muestra en el día a día. Los incas tenían un alto conocimiento en astronomía, medicina, matemática, entre otras cosas. Pero los invasores españoles tenían la pólvora. ¿Cómo sería América hoy si las cosas hubieran sido diferentes? Otro de los géneros que también se utilizan para contar historias en estos lugares es el género policial, que es súper importante, buscar un pueblo, como te decía, caminos. El clima. Exacto, nieve. Todo sirve para que los personajes también funcionen dentro de esa situación oscura de búsqueda y demás. Y acá se rodó una película que primero la vimos en cine y después en plataforma explotó. Estoy hablando de Perdida. ¿Pero quiénes actuaban? Estaba Luis Analo Pilato, Nico Furtado, Amaya Salamanca, Julián Serrano, Oriana Sabatini. ¿Qué mezcla entre actores, actrices, influencers? Exacto, sí. Imagino que por eso también pegó en plataforma. La película está basada en una novela, se llama Cornelia, que la escribió Florencia Chévez. Tengo muy buena onda con ella y voy a preguntarle un par de cosas que ya quiero saber. Entiendo Ya que nos quiero va saber. a servir para seguir entendiendo lo que estamos haciendo también acá en San Martín de los Andes. Este es otro de los lugares que se utiliza para una película argentina, Perdida. Luis Analo Pilato seguramente te recordarás. Bueno, en realidad estamos cerca de la estancia que le da inicio a la historia.
Bueno, de hecho, las construcciones típicas del hospedaje del principio de la película en la zona se ven por muchos lugares. Son súper buscadas por los turistas, simulan grandes cabañas en su mayoría de madera con los típicos techos a dos aguas que tiene que ver con la cantidad de nieve que cae en la zona. Es una forma de proteger el peso sobre la estructura y la verdad que son hermosas. Para ponerte en visualización de la cabaña y demás, es el inicio de la película cuando te cuentan que el grupo de amigos se va de viaje de egresados y, por supuesto, algo pasa. Luisana Lopilato interpreta a Pipa, una policía que se pone a investigar la desaparición de Cornelia. El lugar incita a que sea todo mucho más pesado y la película necesitaba eso. Bueno. Y los caminos también que se van viendo en la película tienen que ver con el clima de lo que uno como espectador va a vivir. Las locaciones que yo imagino a la hora de escribir son fundamentales porque tienen que ser funcionales a la historia. Busco el lugar en paralelo con la trama. Tiene que ver, no es lo mismo una historia que es contada en un clima frío, gélido, como puede ser un clima patagónico. No es lo mismo una historia que está contada en la playa, en el mar, en el sol y en el calor. Y en el caso de Cornelia, me pareció que la Patagonia era el lugar que yo necesitaba para imaginar toda una trama muy hostil y por otro lado me servía mucho a la hora de las persecuciones, ¿no? Digamos, para ponerle complicación a las persecuciones. El frío, la nieve, el momento en el que vos pedís ayuda y no te escucha absolutamente nadie, el momento en el que vos te tenés que escapar y estás vestida con un pantaloncito y una remerita y afuera tenés una tormenta de nieve, entonces no solamente te están persiguiendo, sino que además te podés morir congelada. Entonces digo, generalmente en las tramas y en los guiones los impedimentos hacen que la situación sea más desesperada y que, bueno, el que está del otro lado tenga muchas más ganas de hacer fuerza para saber cómo hace esta persona para zafar de todo esto. ¿Qué le hiciste a Cornelia? ¿Qué carajo te importa? ¿Qué le pasó? Preocupate por vos. Y en la Patagonia yo necesitaba una montaña, necesitaba un volcán, necesitaba un lugar que fuera turístico, porque estas chicas llegan en plan de viaje de estudios. Ningún colegio lleva chicos de viaje de estudios a un lugar que no es turístico. Entonces tenía que tener como esas situaciones y un lugar en donde pudiera desarrollarse de un momento a otro una tormenta de nieve sin que nadie estuviese alertado. Y en el rodaje nos pasó exactamente eso. Tuvimos una tormenta de nieve para la que no estábamos preparados y fue espectacular porque en función del rodaje fue genial, pero fue duro. Javi, como que el entorno cumple un papel fundamental, ¿no? Sí, te diría que es un personaje más. Bueno, recordemos, sí, ¿no? El género policial, el clima es un personaje más y es tomado en cuenta a la hora de contar la historia. En Perdida podemos recordar también un plano cenital donde se ve la nieve, donde después se encuentra algo que no quiero Pero no me lo cuentes. Algo que le sirve a Pipa para la búsqueda de su amiga. Pero sí, pensando también en series o películas nórdicas o películas de suspenso policial. Un recurso utilizado. Exactamente, el clima. El clima es importante, el lugar, las locaciones son importantes, la lluvia, la nieve. Ver además a los personajes que solamente estaban en mi imaginación, verlos de carne y hueso, vestidos con la ropa con los que yo los había vestido. O sea, Luisana Lopilato para mí era como vestir una muñequita Barbie. Ver los escenarios, cuando yo entraba a las escenografías, yo decía, wow, están acá. Era muy lindo, es como estar viendo y tocando y oliendo algo que no existía, que estaba en tu cabeza. Es mágico. No siempre lo que funciona en un libro funciona en la adaptación audiovisual. Y cuando vos ves que determinadas escenas que para vos eran importantes las sacan, primero te choca. Decime dónde está. ¡Pipa! Ramón.
cuando te lo explican y empezás a entender, decís, tienen razón. Si uno tiene que hacer el minuto a minuto de un libro, las películas durarían 9, 10, 11, 12 horas. No hay forma. Lo que yo había querido decir con Cornelia y que había dicho en mi libro seguía estando en la película. Y eso era lo que más me importaba. Y yo tuve ganas de hablar de una mecánica criminal que tuviera que ver con la violencia contra las mujeres. Y dentro de la cantidad de mecánicas criminales que tiene que ver con la violencia machista está la explotación, la trata. Y tenía ganas de poner la denuncia en ese lugar. Si se de algo, le voy a avisar. Es parte de mi trabajo. Es más que eso. Es parte de tu vida. Bueno, hay algo que está planteado en la película que, por supuesto, viene desde el guión, que tiene que ver con el género y que tiene que ver con un simbolismo también que ayuda al personaje de Luisana a que siga la investigación. No te voy a spoilear nada, pero tiene que ver con las sirenas. ¿Puedo ver tu brazo? Bueno, vos hablabas de oscuridad, de clima, de esas escenas. Y algo que pasa en la Patagonia, bueno, en muchas regiones de la Argentina, es que no solamente tiene que ver o se siente esta esencia por el espacio, por los lugares inmaculados, la naturaleza, sino que cuentan historias que vienen de hace muchísimos años. Yo sé que te gustan los mitos, sí, las obvio. leyendas. Hay muchísimos. Y acá hay muchos mitos y leyendas que sé que a vos te encantan, sobre todo de los pueblos originarios, como ya habíamos visto en otros lugares, sobre mapuches. Y en la época de sequías o de poca lluvia, ellos tenían un ritual. Lo que hacían era juntar hojas de pehuen, que son las araucarias, iban al costado del lago, hacían unos golpeteos en el lago y lo que esperaban es que de esa forma vuelvan las lluvias. En el momento en el que llegaban las tormentas, ellos se tenían que quedar como sea. No se podían resguardar. Dicen que hace mucho tiempo apareció un extraño que venía con un mensaje de un dios mapuche y que les decía que se tenían que volver a comportar de una mejor manera. Parece que no estaba funcionando todo muy bien ahí en la tribu y ellos lo desestimaron, no le hicieron caso y esta persona que había venido con el mensaje de sus dioses se fue. Al año siguiente, en época de rituales, fueron al lago, golpearon las hojas, empezó a llover. Cada vez más se armó una tormenta muy fuerte, el agua empezó a subir y despertó a un ser mitológico que estaba en el fondo del lago, que dicen que tenía una forma mitad de serpiente y mitad de caballo. Él venía con el enojo porque ellos no habían prestado atención al mensaje de sus dioses. Entonces empezó a golpear la cola sobre el margen del lago y el agua empezó a subir. Desesperados se escaparon del lugar y se subieron al lomo de una serpiente gigante en la que ellos también creían, tratando de escapar. Sí. Y se armó una batalla. En ese momento la serpiente mata a este ser mitológico, ganan. Y se dice que si vos prestás atención, algo que en la zona se conoce como tren-tren, vos podés ver en muchas de las montañas, de los cerros de la zona, unas curvaturas que son muy parecidas al lomo de esa serpiente. Y si prestás más atención, empezás a encontrar en las piedras figuras de animales, que es algo típico cuando venís en el viaje egresado o cuando venís... Que te dicen, mirá, que acá, allá se parece... Que se parece al elefante, que se parece al caballo. Bueno, dice que son los animales que habían escapado de esa gran tormenta y que los árboles son los mapuches. Wow, está buenísimo lo que contás y la simbología también volviendo a la película, ¿no? Me vengo de este lado, ahora del cine, y como te contaba antes, las sirenas, ¿no? Que son la simbología que le ayudan como motor, nuevamente te digo, a Pipa. Esto es muy del género policial. Tiene que haber algo que te dé indicios de que algo raro está pasando y está presente, por supuesto, en Perdida. ¿Por qué escribiste Cornelia? ¿Conoces a Cornelia Villalba? Te digo que a pesar del drama, de la soledad, el lugar es... El lugar es maravilloso. Mirá lo que es.
Chao.